Te damos gracias, Señor. Tú gobiernas nuestras vidas. Si está tomando notas, y vamos a seguir con nuestra serie, la vida real o temas en la vida real de un cristiano, ¿sí? Estamos tratando en esta serie esos casos de la vida real que pues toda persona atraviesa, pero lo estamos viendo a la luz y guía de la palabra de Dios. El jueves pasado concluimos hablando del tema acerca de la hipocresía. Hoy daremos inicio a otra serie de temas acerca de un elemento muy importante, muy necesario en la vida real de un cristiano, y es la aplicación y el crecimiento de nuestra fe en Dios. Nuestra fe en Dios, ¿sí? ¿Qué tan importante es la fe para el creyente? ¿Qué tan importante es la fe para el creyente? ¿Es importante? Muy importante. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible. Diga imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, sin una continua fe es imposible, miren lo que voy a decir, caminar con Dios. ¿Sí? Sin una continua fe es imposible caminar con Dios. ¿Sí? Es por eso que también la Biblia dice que el justo vivirá por la fe. El justo, el que ha sido justificado en Cristo delante de Dios, vivirá por la fe. ¿Sí? Entonces, la fe será algo que usamos solamente cuando hay dificultades. ¿Será la fe lo único que usamos cuando algo parece imposible? Porque comúnmente asociamos, ¿verdad?, la fe con las circunstancias de la vida, ¿verdad? Y algo que parece imposible y ahí se nos viene en recordar la fe, ¿sí? ¿O será la fe la sustancia del creyente para el diario vivir? ¿Será la fe la sustancia, la esencia del creyente para su diario vivir? Bueno, en este segmento que hablaremos de la fe, veremos casos en la vida real de varios personajes en la Biblia en donde la fe fue la sustancia para el diario vivir. Porque el creyente que ha sido justificado delante de Dios en Cristo, por la fe vivirá. Así que abramos nuestras Biblias en aquel famoso capítulo de la fe, en el libro o la carta a los Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Si recuerdan, está Filemón, que tocamos en el tema del perdón. Está ahí inmediatamente a Filemón. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Ahora, mientras usted lo busca, yo creo que todos en este lugar tenemos un entendimiento de la fe o de lo que es fe. Incluso me podrás decir, pero pastor, yo ya tengo fe. Yo te diría que bueno, ahora muéstrame tu fe por tus obras, ¿sí? Porque el que tiene fe manifiesta su fe en las obras, en las acciones. El que tiene fe manifiesta su fe con las obras. Y eso es muchas veces la manifestación de la fe, donde se convierte en el gran desafío para el creyente. Y no es que no creamos, no es que no tengamos fe, incluso no es que tengamos mucha o poca fe. El problema es que no perseveramos. ¿Sí? Yo quiero que vaya conectando esta palabra fe con la palabra perseverar. Pero tú dirás, pastor, Jesús le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe, así les dijo, ¿sí o no? Hombres de poca fe. O sea, no habían crecido en su fe. Sí, pero fe, mira lo que voy a decir, no es una medida de más crecimiento en la fe o de más poder en la fe. Fe es una medida de perseverancia. ¿Sí? No es de poder, es de perseverar. Cuando Jesús estaba diciendo, hombres de poca fe, fíjese, todos comenzamos teniendo fe. Todos tenemos fe para meternos en una barca y cruzar el mar. Pero en el momento que llega el viento, en el momento que se levantan las olas, en el momento que no hay seguridad ni manera humana de atravesar, es allí donde muchas veces llega nuestra fe. ¿Sí o no? O sea, cuando todo va bien en la barca y va tranquilo, vas como un crucero, ¿verdad? Pero luego viene la tormenta. No es que necesitas más fe,
simplemente necesitas perseverar con la misma fe con la que te metiste en la barca. ¿Sí? Pero en el momento llega la tormenta, llega el viento, se levantan las olas. Y hasta ahí llega nuestra fe. Pero la fe que a Dios le agrada no es la fe que aumenta y declara más fe, más fe, más fe. No es la fe que dice yo puedo, yo puedo, yo puedo. No, la fe que a Dios le agrada es la fe que persevera. La fe que a Dios le agrada es la fe que no se detiene y continúa. Tener poca fe es crecer en Dios cuando todavía, por ejemplo, tienes algo en la mano. Eso es poca fe. Es fácil decir yo tengo fe en Dios cuando tienes en la mano, ¿sí o no? Pero tener más fe es la fe que persevera, es que avanza, es que sigue creyendo en Dios cuando tu mano está vacía. Cuando en tu mano ya no tienes nada, ¿sí? Es la fe que con la misma confianza que tuviste para subirte a la barca y llegar al otro lado del mar, es la misma fe que persevera en Dios, que aún en medio de la tormenta o incluso hasta el punto de no tener la seguridad de una barca, pero tiene la certeza de que Dios lo llevará seguro hasta el otro lado del mar. Eso es fe. Por eso cuando yo escucho a Jesús decir, pero el que persevere hasta el fin será salvo, para mí la palabra perseverar, allí está implícito la palabra creer, fe. El que siga creyendo hasta el final será salvo. Y para esto son estos casos de la fe en la vida real, de estos personajes que veremos en este capítulo 11 de Hebreos, en este segmento de la fe. Esto es lo que vamos a aprender en estas semanas. En este segmento de la fe vamos a aprender de una fe que comienza siendo todavía muy primitiva, como es el caso de Abel. Vamos a aprender luego de una fe que da pasos, como en el caso de Enoc. Vamos a aprender una fe que obedece, como en el caso de Noé. Una fe que es ejemplo, como en el caso real de la vida de Abraham. Vamos a aprender de una fe que persevera, como lo fue en el caso de los patriarcas de Israel. Vamos a aprender de una fe que decide, en el caso del libertador de los hebreos, Moisés. Y finalmente llegaremos a aprender de una fe que conquista, que fue el caso de otros personajes que alcanzaron las promesas de Dios. ¿Sí? Y si te das cuenta, el autor de Hebreos escribe estos ejemplos en orden cronológico. Ponga atención a los personajes. El autor de Hebreos los menciona en orden histórico, comenzando con la creación que veremos en el versículo 3, para dejarnos saber que la fe es una fe que progresa, es una fe que persevera. No es un mayor poder de fe, sino que es una fe que continúa creyendo en el Señor, en Dios, a pesar de las tormentas de la vida. Porque todos comenzamos con una fe primitiva, ¿sí o no? Ahí comenzamos todos. Otros ya estamos dando pasos de fe. ¿Ven? Pero te pregunto, ¿tu fe es siempre obediente a Dios? ¿O tu fe es siempre un ejemplo para los demás? ¿O es tu fe constante? ¿Es tu fe decisiva? Sí, a Dios le agrada una fe que es progresiva, una fe que da pasos, una fe que obedece, una fe que es ejemplo, una fe que persevera, una fe que decide, una fe que conquista hasta el día final y alcanza las promesas de Jesucristo. Amén. Así es que primero tenemos que entender, antes de entrar a estos pasos de la fe o progresión de la fe, lo primero que tenemos que aprender es cuál es la esencia. ¿Cuál es la esencia de la fe? En donde fe, esta palabra fe, más que ser una definición, es una descripción que nos ayuda a progresar en nuestra fe. Así que el tema número 12 de esta noche, la esencia de la fe. Y estaremos solo en los versículos 1 al 3 de Hebreos capítulo 11. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo
por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Vamos a orar antes de continuar. Padre eterno, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor Padre, porque ciertamente nuestra fe debe ser enseñada con tu palabra a poder perseverar. Te pedimos, Señor, que nos guíes en esta noche. Gracias por traernos a este lugar. Gracias por tener la oportunidad de alabarte, de convivir y de escuchar tu voz en tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La esencia de la fe. Voy a hacer una demostración, una ilustración. Quiero pedir que alguno de los jóvenes, algún valiente, joven, muchacho, pase para que me ayude a dar este ejemplo. ¿Habrá algún varón joven? No que se crea joven, ¿eh? No, sientes, hermano. Dije, de los jóvenes, o llamo así así. A ver, ¿quién se está escondiendo? Paul, ven acá. Pasa, hermano. No te preocupes. Necesito otro joven que me ayude. A ver, ¿alguien más se atreve o llamo? ¿Kevin? ¿No, Kevin? ¿Sí? No te va a hacer nada, no te preocupes. Okay. En un momento, tú me vas a ayudar con el micrófono. ¿Okay? Entonces, Paul, ven para acá. Ponte aquí. Aquí. Así. Ponte ahí. No, sí. Aquí estoy. Ya. Ahora, date la vuelta y volteate. Ajá. Para el frente. Muy bien. Ok. Entonces, va a estar aquí. A ver si me resulta la ilustración. Si no, voy a tener que orar por Paul después. Okay. Vas a dar la espalda como estás ahí. Quiero que bajes tus manos, ponlas al costado. Okay. Junta tus pies bien juntos. Okay. Okay. En un momento vas a cerrar tus ojos. Tus ojos. Y cuando cuente 1, 2 y 3, te vas a dejar ir. Hacia atrás. No, hacia el frente. Si quieres irte al frente y tienes fe, bueno, ve. ¿De verdad? ¿De verdad? De verdad te vas a dejar ir para atrás. ¿Ok? Yo voy a estar aquí atrás. ¿Ok? Pero es muy importante que escuches mi voz. ¿Ok? Cuando yo cuente 1, 2 y 3, te dejas ir. ¿Ok? Respira. Agarras el micrófono para hablar. ¿Ok? ¿Listo? Ok, pero te voy a hacer una pregunta primero. ¿Tú confías en Dios? ¿Sí? ¿Confías en tu pastor? Ay. Bueno, por la confesión de tu fe, voy a contar hasta 3 y te dejas ir. Cierra tus ojos. ¿Están cerrados tus ojos? Sí. Ok. ¿Listo? Ahí va. 1, 2, 3. No tuvo fe. Hazlo otra vez. Déjate ir. No déjate ir, no te preocupes. Ahí va. Cierra tus ojos, manos al costado, pies juntos. Listo. Déjate ir. No, tú confía. 1, 2, 3. Va. Ok, gracias. Gracias, hermano. Yeah, that's it. Gracias, Paul. Pasa. Le damos un aplauso a Dios porque no la... hermano Paul. Oye, pero siempre había ese elemento, ¿verdad? De mejor pongo el pie porque dijo que confía en el pastor. No es cierto, ¿eh? No es cierto, brother. Ok, ¿cuántos han visto ese ejemplo hecho antes? Yo lo he hecho desde esta altura, así, y luego te das para atrás y a ver si te agarran los que están ahí atrás, ¿no? Pero en la primera pregunta que le hice a Paul, le dije, hey, ¿tú confías en Dios? Y dijo que sí, con toda certeza, ¿verdad? Pero si yo me hubiera salido detrás de ti, ¿todavía hubieras confiado en Dios? ¿De dejar de caer por completo? ¿Sí? O sea, bueno, Dios no iba a venir a bajar y agarrarte, ¿verdad? A menos que dijeras, a sus ángeles mandará cerca, ¿verdad? En sus manos me sostendrá para que no tropiece, ¿sí? Pero mientras yo estaba detrás de ti y te preguntaba, ¿confías en Dios? Por supuesto que es fácil decir con esa confianza, ¿verdad? De que alguien está detrás de ti. Es fácil decir, sí, yo confío en Dios, ¿sí? Pero si yo me hubiera salido y te digo que te dejes ir, la pregunta es más difícil. ¿Seguirías confiando en Dios? ¿Te dejarías ir? ¿Sí? Cuando el factor de confianza está en las cosas que vemos,
nuestra fe va a tener siempre un límite, ¿sí? Cuando nuestra confianza está en las cosas que vemos, nuestra fe va a tener un límite. Porque si yo tengo alimento en mi mesa y le doy gracias a Dios, bueno, lo tengo en mí. Pero si no tengo nada y estoy orando a Dios con fe, eso tiene un límite. Voy a tener fe hasta el momento en que todo esté quizás bien, y de ahí en adelante, ¿qué haces? ¿Sí? O sea, la confianza estuvo basada en un factor, pero ese factor de poder ver siempre tiene un límite. Ahora, miren Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice que fe es la certeza. Subraya esa palabra certeza. Fe es la certeza, dice, de lo que se espera. Y luego dice la convicción de lo que no se ve. Subraya esta palabra convicción. O sea, fe es la certeza de lo que se espera y luego la convicción de lo que no se ve. O sea, fe es confiar en lo que no se ve. Pero es estar convencido en algo que no se ha materializado. Ahora, ¿cómo puedes confiar en algo que no has visto? ¿Cómo puedes confiar en algo que no has visto? O sea, ¿cómo puedes confiar en algo que no se ha materializado? ¿Sí? Bueno, en el ejemplo que hicimos, algo que Paul debería haber confiado y no confió, fue en que él escuchaba mi voz detrás. O sea, yo le dije, hasta que cuente a 3, te dejas caer. Un factor que él todavía podía depender, aunque no podía ver, porque estaba con sus ojos cerrados, él podía todavía escuchar mi voz, que detrás de él le decía, déjate caer. ¿Sí? Si esa voz no venía de la parte de atrás, digamos, si me ponía enfrente de él y en su cara le digo, ok, Paul, déjate ir, ¿te dejarías ir? No. O si yo le digo, me voy así de lejos en la esquina, le digo, ok, Paul, en el nombre de Jesús, déjate caer. No. ¿Lo harías? No. O sea, él no veía, pero todavía escuchaba la voz. Una voz que le daba esa confianza de decir, ok, 1, 2, 3, déjate ir, yo te voy a agarrar. ¿Sí? En este ejercicio que hicimos, realmente solamente estábamos él y yo, 2. Él tuvo que confiar en esa orden de mi voz, en la dirección. ¿Sí? Si me hubiera cambiado de posición, hubiera dudado. No estaba la voz detrás que le decía, hey, déjate caer. ¿Sí? En todo acto de confianza, en todo acto de fe, solo hay 2 elementos: lo que veo y lo que escucho. En todo acto de fe solo hay 2 elementos: las circunstancias que están delante de mí y una voz que me dice qué tengo que hacer. A veces esa voz soy yo, pero la mejor voz de confianza es Dios, la palabra de Dios, para moverme en ese acto de fe. En todo acto de fe solamente hay 2 elementos: la circunstancia que está delante de mí y la voz que me dice qué hacer. En todo paso de fe está la prueba delante de mí y está la voz de Dios, sus promesas. ¿Sí? Cada uno de estos personajes de la fe tenían estos 2 elementos. Tenían una circunstancia adversa enfrente de ellos y tenían la voz de Dios que les inspiraba certeza y confianza. Todo lo que debieron haber hecho e hicieron fue escuchar la voz de Dios y dejarse caer en los brazos del proveedor. Sí, a veces estamos en las circunstancias de la vida, ¿verdad? Y estamos viendo las circunstancias y estamos escuchando la voz de nuestra dirección o la voz de todo el mundo, menos la voz de Dios que dice, confía en mí, déjate caer que yo te voy a sostener. ¿Sí? Y a veces dudamos, ¿verdad? Porque ahí está el Señor, ¿verdad? Y como me suelto y todo se aguantaba. Fe es dejarnos ir por completo en las manos de nuestro proveedor. Es una plena confianza, pero es la voz del Señor la cual escuchamos. En eso se basa nuestra fe. Dice que es la certeza de lo que esperamos, es la convicción de lo que no vemos. La fe del creyente está basada
no en las circunstancias, obviamente, no en lo que vemos. La fe del creyente está basada en la roca eterna y firme que es Jesucristo. Ahí está mi segura fe. Es en las promesas que tenemos en la palabra de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que saber en la esencia de la fe es que fe significa confianza. Confianza en lo que no es visible, en lo que no vemos, en lo que no tenemos, en lo que no entendemos o no hemos recibido. Ahora, esta palabra fe del griego es la palabra pistis. Y esta palabra pistis del griego tiene muchos significados, pero en esencia significa confiar y creer. ¿Qué significa fe? Confiar y creer. Ahora, en el Antiguo Testamento, quizás no te hayas dado cuenta de la palabra fe, pero está en el Antiguo Testamento y la repetimos muchas veces. Pues la palabra fe en el Antiguo Testamento viene del hebreo amén. Amén. ¿Qué significa amén? Así sea. Esta palabra fe, pistis, tiene su origen en la palabra amén. Así sea, que también significa seguro, confiable. Significa fidelidad. Así es que la palabra fe tiene su origen en esta palabra amén o así sea. Y es lo que decimos amén a las promesas de Dios. Por eso cuando se predica y escuchamos una verdad de Dios que está en la palabra de Dios, ¿qué decimos? Amén. Así sea. Estamos diciéndolo con fe, creyendo lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, en el versículo 1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta palabra certeza se traduce como sustancia. La palabra certeza se traduce como sustancia o substancia, que es lo mismo. O sea, interesantemente, esta palabra certeza es sustancia, y sustancia es algo que tiene materia, ¿sí? Algo que tiene sustancia es materia. Es decir, fe ya no es un concepto, es algo casi es tangible, tiene sustancia, es la esencia, lo material de las cosas que no son materiales. Por la fe nos da la certeza de que esperamos ver lo que no se ve. ¿Okay? O sea, fe, dice, es la sustancia de lo invisible. Fe nos lleva a poner materia a lo que es inmaterial. La fe da sustancia, certeza de lo material a lo que todavía es inmaterial. Una vez a un joven de la iglesia lo invitaron a pescar. La invitación vino por dos hermanos de la iglesia, ya grandes de edad, ya en su edad de ancianidad. Pues ellos sintieron pasar tiempo con este joven y conocerlo. Así que se lo llevaron a pescar. Mientras pescaban, los dos ancianos quisieron enseñarle a este joven una lección de la fe. Y de repente pasó un viento que hizo volar el sombrero de uno de los ancianos y cayó en el lago a un lado del bote. Este hermano anciano saca un pie de la barca, pone el pie en el agua, comienza a caminar sobre el agua, recoge el sombrero y regresa con su sombrero al bote. El joven lo mira y dice, wow, el hermano caminó sobre el agua, qué impresionante fe. De repente otro viento viene y le vuela el sombrero al otro anciano y cae de ese lado del bote sobre el lago. Y el anciano igual aprovecha la oportunidad para dar una lección de fe y también saca el pie, pisa el agua, comienza a caminar, recoge su sombrero, regresa a la barca, se vuelve a meter. Y el joven los mira y dice, wow, qué increíble la fe de estos ancianos. Están mejores que Pablo porque regresaron solo. Pedro lo trajo Cristo. Pero estos regresaron solos a la barca. ¡Qué tremendo! Y bueno, él dice, pues yo también. Él se fue, él quedó muy inspirado por la fe de estos hombres. Y luego él se hizo como que vino un viento fuerte, agarró su sombrero y lo tiró del otro lado de la barca donde estaba él. Y se para el joven y con mucha fe se pone de pie, saca el pie del otro lado de la barca donde estaba.
y pone el pie en el agua. ¿Y qué crees? ¡Zas! Que se hunde. Y comienza a ahogarse. ¡Ah, auxilio, auxilio! Y los dos ancianos le miran en el agua y uno le dice al otro, hubiera sido mejor decirle que había rocas del otro lado de la barca, ¿no? ¿Sí? Tener fe es un factor que a veces necesitamos ver, pero tener fe en la roca que es Cristo, eso le da sustancia. Porque les pregunté, ¿cómo puedes tener fe en algo que no has visto? Bueno, la Biblia nos enseña que nuestra fe puesta en Cristo Jesús es la sustancia, la certeza que tenemos de lo material que todavía es inmaterial. Ahora, la pregunta aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, es ¿por qué el autor de Hebreos tiene que describir la fe como la certeza de lo material que todavía no se ha hecho material, pero está en lo inmaterial? Tenemos que entender que el autor de Hebreos está escribiendo a un grupo de judíos cristianos que todavía estaban muy arraigados, muy influenciados en el sistema del judaísmo. Porque en el sistema del judaísmo se creía que para acercarse a Dios todo tenía que ser por obras, ¿sí? Por la ley. O sea, el sistema del Antiguo Testamento para alcanzar a Dios era a través de la ley. Pero el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, presentaba al Mesías, a Cristo, para alcanzar a Dios ahora por medio de la fe, ¿sí? Ya no por obras, dice la Biblia, para que nadie se gloríe, sino por gracia, únicamente por la fe en el Hijo de Dios. Lo que el judaísmo había olvidado en realidad era que estos hombres que aparecen ahí en Hebreos capítulo 11, por la fe alcanzaron justificación, pero no fue por obras, fue por fe. Por eso repetidamente ahí dice, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Sara, etcétera, etcétera. O sea, el sistema judío realmente había olvidado que la salvación no era por seguir a la ley, era un regalo de Dios. Así como la fe es un regalo de Dios, llegar a Dios siempre habría sido únicamente por creer en el futuro Mesías, Cristo el Salvador del mundo. Eso era cierto en el Antiguo Testamento, pero basado en la ley, el hombre había hecho de la ley la manera de poder alcanzar al Padre y sería imposible. Por eso la salvación solo se alcanza por gracia, por fe, por medio de fe en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Por eso el autor de Hebreos, si tú volteas tu página en el capítulo 10, en el versículo 38, ahí es realmente cuando comienza este capítulo 11 de los héroes de la fe. En Hebreos 10:38, él dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere al judaísmo y si retrocediere al acto de las obras para llegar al Padre, esto no le agradará el alma de Dios. ¿Sí? Es un pasaje, por cierto, directamente del profeta Habacuc. O sea, la salvación siempre habría sido por fe. Y en realidad la carta escrita a los hebreos fue escrita para presentar a todo judío y afirmar la fe del judío cristiano que Cristo es superior a la ley. Cristo era superior a la ley. Cristo era mayor que Moisés. El nuevo pacto es mayor y mejor que el antiguo pacto. Pero la mente del judío, aún del cristiano judío, todavía estaba arraigado a esa manera de querer acercarse a Dios por medio de las obras. Y el autor de Hebreos dice, no, Cristo es mejor. Cristo es superior. Entonces, ¿cómo podría el autor de Hebreos convencer a un judío cristiano, todavía acostumbrado a un sistema de obras, para alcanzar el favor de Dios? ¿Cómo podría hablarle o convencerle a un nuevo pacto en donde Cristo es suficiente? En donde las obras no son necesarias para llegar a Dios, solamente el elemento de la fe. Y la única manera que él pudo hacer esa transición era darles ejemplos de la fe. Por eso, esos ejemplos de los héroes de la fe, fíjate, alcanzaron el favor de Dios, pero no alcanzaron las promesas de Dios en sus días. Porque Dios tenía algo mucho mejor preparado.
Dios iría a proveer a alguien mejor. Había una mejor promesa que la promesa de Israel, y es Cristo Jesús, su Hijo amado. Esta promesa que Dios dio no solamente era para Israel, era para todo el mundo, para todo hombre. Cristo, el Salvador del mundo. Cristo es mejor que la ley, superior a la ley. Los personajes del Antiguo Testamento que murieron creyendo en Dios, murieron creyendo en la mayor promesa, en la promesa de alguien mejor, en la promesa del Mesías. Esta promesa, amada iglesia, es la esencia de la fe. Esta promesa ya la tenemos en Jesucristo. Esta promesa ya la tenemos en el Hijo de Dios. Esa es la sustancia, esa es la certeza de que confío en todas las promesas de Dios. Si Cristo no hubiera venido, si el Verbo no se hubiera hecho carne, no habría sustancia en nuestra fe. Cristo es nuestra fe. Cristo es la sustancia de mi fe. Yo puedo proseguir día tras día sin saber lo que me depara el futuro, pero yo sé que mi confianza y mi fe está en Jesucristo. Y pase lo que pase el día de mañana, Cristo está conmigo. Y mi fe en Él es lo que me da fortaleza para seguir avanzando cada día. Perseverar, eso es fe. No es pedirle más fe, más fe, más fe, más fe. No, es la misma fe con la que pude llegar al Padre a través de Cristo. Es la misma fe que me debe llevar hasta el final, a creer en el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, la descripción de fe que tenemos hoy no ha cambiado del Antiguo Testamento. Es la misma fe puesta en el Mesías. Si los antiguos alcanzaron el favor de Dios porque creyeron en el que no vieron, nosotros hemos alcanzado el mismo favor de Dios porque hemos creído en el cual no hemos visto, pero un día le veremos, Cristo Jesús. Es lo mismo, ¿te das cuenta? Es lo mismo. Y esos son los personajes que el autor de Hebreos nos da. Ellos vivieron por fe. Nosotros también vivimos por fe. ¿Cuál fue la mayor promesa que Dios le dio a Israel? ¿Cuál fue la mayor promesa? La tierra prometida. ¿A través de quién? ¿Cuál fue la mayor promesa de Israel por parte de Dios? Dios le prometió un Salvador, un Mesías. Esa fue la mayor promesa de Dios para el pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Y cuál es nuestra mejor promesa? ¿Cuál es la mayor promesa que Dios nos ha dado? ¿A quién? Cristo. Cristo es nuestra mayor promesa. ¿Sí? Los padres de la fe no vieron a Cristo, pero creyeron porque tenían las promesas de Dios. Tú y yo no hemos visto a Cristo, pero creemos la palabra de verdad. Creemos que Cristo vino, murió y resucitó, ascendió al cielo y un día regresará por su iglesia. Esta palabra es la palabra profética más segura, a la cual dice: hacemos bien poner atención porque alumbra nuestro caminar. La palabra de Dios es lo que nos da esa fe, esa esencia que necesitamos cada día para poder llegar a aquel momento cuando dice la Escritura que el día esclarecerá y veremos al lucero de la mañana, Cristo Jesús, en toda su gloria y en todo su esplendor. Fe es muy importante. Fe es muy importante en la vida del creyente. Y eso es lo que ha hecho de la palabra de Dios. La palabra ha creado sustancia en nuestros corazones. Porque hay muchas cosas que yo no he visto de Dios, pero lo creo porque está en su palabra. Y su palabra es verdad. Aquí, esta palabra es la sustancia de nuestra fe. Y la palabra es Cristo. Cristo es la sustancia de mi fe. Entonces quiero que vayas tomando notas en esto de la esencia de la fe. Número 1, la sustancia de lo inmaterial. La fe es la sustancia de lo que no hemos visto, pero tenemos certeza de recibir las promesas de Dios. Y la mayor promesa que tenemos en Dios es Cristo Jesús. ¿Ok? Toma nota, esta es la esencia. La Biblia, la palabra de Dios, nos da la esencia de nuestra fe. Es lo que lo hace material, aunque no lo hayamos visto. Por eso la palabra de Dios, todas las promesas de Dios, es lo que nos da, lo que da la sustancia. Es la seguridad presente de las cosas por venir.
Es lo que da esa segura certeza de lo que estoy esperando en Cristo. Es lo que nos llena de vida. Es lo que nos llena de esperanza, de gozo, de gratitud, de amor, de seguridad, de paz, de fortaleza. Esta es la palabra de Dios. Cuando a veces te sientes débil en no perseverar en tu fe, ¿qué debes hacer? Orar. ¿Y qué más? ¿Alguna vez te ha sucedido como estás en la aflicción y la verdad que la fe comienza a detenerse en lugar de avanzar y recurres a la palabra de Dios y de repente Dios te habla en un versículo bíblico y dices amén, gloria a Dios, y sigues adelante? O sea, la palabra es lo que pone la sustancia de lo invisible, de todas las promesas de Dios que un día recibiremos completa y totalmente en Cristo Jesús. Por eso la Biblia es lo que nos llena de vida. Por eso el que tiene la palabra de Dios en el corazón le hermosea el rostro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay seguridad, hay confianza. Habrá problemas, claro, pero mi fe no está en el mundo. Mi fe no está en la solución del gobierno o de la economía. No. Mi fe está en la palabra de Dios. Cristo es mi fe y Cristo es la palabra. ¿Sí? Por eso hoy la fe de un cristiano tiene sustancia en la persona de Jesucristo y en la palabra de Dios. Cristo, la palabra de Dios y las promesas es lo que hacen que nuestra fe sea poderosa, ¿sí? Es lo que hace que nuestra fe tenga propósito. Es lo que nos da fuerzas para poder perseverar. Y aquí es donde a veces confundimos la palabra fe. A veces confundimos la fe del hombre con la fe bíblica, ¿sí? Porque fe no es un poder que tenemos para cambiar nuestro futuro. Fe no es un poder que tenemos o un regalo de Dios que tenemos para determinar nuestro destino. No, fe es un regalo de Dios para poder llegar al Padre a través de Cristo, para acercarnos al divino destino que Dios ha preparado para el hombre. ¿Sí? La Biblia no es como por ahí enseñan una fe que tú puedes decir tú puedes repetir o ser positivo y repetir cosas para cambiar tu destino, ¿sí? La Biblia no está allí con la fe para confesar repetidamente, le voy a pegar al gordo, le voy a pegar al gordo, le voy a pegar al gordo, amén. Para los que son de Sudamérica dicen, ¿qué es pegarle al gordo? No, no es pegarle a nadie. Es ganarse la lotería, ¿verdad? ¿A cuánto está la lotería ahorita? Lo estoy probando. No sé, pastor, ¿verdad? Pero para eso no es fe, ¿sí? Eso no es fe. La fe cristiana no es para creerle a Dios confesando positivamente, porque así han enseñado la fe. Repítelo, repito, tú lo crees y lo creo, tú lo crees y lo creo, tú lo crees y lo creo, ve y lo vas a recibir. Y vas ahí, ¿verdad? Todo inflado, ¿verdad? Con fe. Y luego cuando no lo recibes, ¿qué te dicen? Hermano, es que no tuvo que, se desinfla, ¿verdad? Pero luego dice, ¿qué? Hermano, no lo recibiste porque no tuviste fe. ¿Así no te han dicho? Luego te desinfla, ¿verdad? Para eso no es la fe. ¿Sí? Fe no es hablar o confesar positivamente. De ser así, Abel hubiera creído en un mejor destino que ser asesinado por su hermano. ¿Sí? O mejor Abel debe haber confesado positivamente, no me va a matar Caín, no me va a matar Caín, no me va a matar Caín. No fue así. ¿Sí? Abel, fíjate, él no tenía un protocolo de ofrenda a Dios. No existía en aquel tiempo. No había un protocolo, una forma de ofrendar. Él no sabía lo que era ofrenda o una ofrenda agradable a Dios o no. Pero lo primero que Abel le dio a Dios fue su corazón. Eso fue lo primero que le dio. Y la ofrenda de Abel a Dios fue una ofrenda de humildad, mientras que la ofrenda de su hermano Caín fue una ofrenda de arrogancia. Porque lo que Dios ve no es lo externo, lo que Dios mira es lo interno del corazón. ¿Sí? Entonces, fe no es un poder para crear nuestro destino, sino para acercarnos al destino divino de Dios para el hombre. Fe es el regalo de Dios. Di fe es un regalo. Tiene que estar a tu lado. Fe es un regalo de Dios. Y tenemos que usarlo bíblicamente. ¿Sí? Es el regalo de Dios que Él nos ha dado para creer
y confiar en todas las promesas que Dios tiene para mí. Y sus promesas están aquí en la Biblia, la palabra de Dios. ¿Sí? La fe cristiana está basada en las cosas que Dios ya ha dicho de su palabra. Porque si Dios no lo ha prometido, por más que declares, Dios no va a cumplir lo que Dios no ha dicho. ¿Sí? Así que si estás en prueba o en aflicción, tenemos la fe en la palabra de Dios. ¿Cuál promesa? Bueno, que Cristo es nuestro príncipe de paz. Eso dice la Biblia. Que Dios estará con nosotros. Eso dice la Biblia. Que Dios es nuestro reposo. Eso dice la Biblia. Que Cristo es nuestra guía en el momento de aflicción. Eso dice la Biblia. ¿Sí? Porque en ningún momento la Biblia dice que promete que nuestra situación va a cambiar. En ninguna parte dice eso. Pero sí nos promete que por tener al Hijo de Dios seremos fortalecidos en medio de la tribulación. Acuérdate que fe es progresiva. La fe que a Dios le agrada es la fe que no se detiene. Es la fe que persevera en la sustancia que tenemos de la palabra de Dios para tener certeza de que Cristo es fiel para llevarnos al otro lado del mar. ¿Okay? Pero fe no es únicamente certeza, ¿sí? O lo que se espera, de lo que se espera, es también tener convicción. Es la otra palabra que aparece en el versículo 1, convicción. La sustancia de la fe es la promesa de Dios, ¿sí? Esa sustancia se convierte en convicción. ¿Qué significa convicción? A ver, ¿qué es convicción? ¿Qué es tener convicción? ¿Es seguridad? Muy bien. Ajá. ¿Qué más? ¿Perdón? Certidumbre. Okay. ¿Qué más? ¿Qué es convicción? Estar convencido de algo, ¿sí? Voy a añadir una definición más que aparece en el griego de la palabra convicción. Y es esta: redarguir. ¿Alguna vez pensaste en la palabra redarguir relacionada con convicción? Porque convicción, tú piensas, como dijimos, tengo seguridad, estoy seguro, nadie me va a hacer cambiar de opinión, esta es mi convicción y lo voy a hacer. ¿Sí? Pero si la esencia de la palabra de Dios no ha redarguido tu corazón, no tienes convicción. O sea, la verdad de la palabra de Dios tiene que ser tal cual que cuando yo la oigo con este oído, porque la fe viene por el oído de la palabra de Dios, eso debe traer un redarguir en mi corazón. O sea, Señor, yo estoy pasando por esto, pero tu palabra dice que tú estás conmigo, que tú me vas a ayudar hasta el final, que tú estás en medio de la tribulación conmigo. Eso va a redarguir mi corazón y voy a tener una convicción de que esto que dice la Biblia es cierto y es verdad y me va a llevar a cumplir ese propósito de Dios hasta el final, pero si mantengo mi fe. O sea, la palabra de Dios que es verdad me redarguye, y convicción nos lleva a movernos y tomar acción. Convicción nos lleva a movernos y tomar acción. El que tiene convicción se mueve. Es la fe en acción. Es la sustancia de la fe en la palabra de Dios que redarguye mi corazón y me convence. Hay una convicción en mí de hacer lo que la Biblia dice que haga. Es una fe en acción. ¿Sí? Ponte a pensar en Noé. O sea, ¿qué pudo llevar a Noé a construir un arca cuando en su vida él había visto llover? ¿Y cuánto le tomó en construir el arca? 120 años. ¿Y qué hicieron todos ahí los demás? ¿Qué hacían de él? Se burlaban. Y por 120 años él perseveró en lo que no había visto, pero tenía una convicción en la esencia de la palabra de Dios. Nosotros no aguantamos ni un día, ¿verdad?, que nos critiquen. Ya no. ¿Sí? O sea, ¿qué lo llevó a Noé a perseverar por 120 años en construir algo que para el mundo sería una locura? ¿Qué lo llevó? Su convicción. Tan fuerte es la convicción que se cayeron por ahí. Convicción es acción. El que no se mueve dirá tener fe, pero ¿qué le falta?
Convicción. Por eso tú pudiste haberme dicho, pues yo tengo fe. Y como Santiago te diría, pues muéstrame tu fe con tu acción, con tus obras. ¿Sí? Por eso, el segundo elemento de la esencia de la fe es convicción. O sea, la sustancia de la palabra de Dios que me da la certeza, fe de recibir las promesas de Dios, esa sustancia crea en mí ¿qué? Convicción. Y convicción crea en mí ¿qué? Acción. Por eso dije que fe es perseverancia. ¿Sí? Esa es la convicción que nos lleva a la acción, que nos lleva a tener perseverancia. La esencia de la fe es certeza y convicción de lo que no vemos, pero esperamos. Por eso en el versículo 2 dice, porque por ella, o sea, por esa esencia de la fe, que es certeza y convicción, alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, esa esencia de la fe es que tenemos el ejemplo de estos héroes de la fe. Y vamos a darnos cuenta en estas semanas que fe para ellos no tuvo nada que ver con alcanzar lo que ellos querían, sino con el haber cumplido con la voluntad de Dios, obedientes a Dios. La fe de cada uno de ellos en la promesa de Dios, eso les dio esa esencia para tener la certeza y la convicción de realizar la voluntad de Dios, aun cuando no entendían, aun cuando no veían nada, y ser hallados justos delante de Dios para salvación. Ellos tuvieron certeza y convicción. La convicción, que es una acción que nos lleva a perseverar. Y el autor de Hebreos, solamente estoy como dando una introducción a esto, pero en el versículo 3, el autor de Hebreos nos da una probadita, ¿sí?, del primer acto de fe. Porque dije que el orden que el autor de Hebreos escribe a estos personajes es cronológico. Es desde la creación, ¿sí?, y vamos a ver cronológicamente cómo esta fe va creciendo, va progresando, ¿sí? Y él nos da una probadita ahí en el versículo 3 del primer acto de fe. Pero fíjate, este acto de fe que nos deja allí es un acto de fe de lo inmaterial a lo material, ¿sí? De no ser visto a poder ser visto. Dice, por la fe, versículo 3, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si ves la conexión de lo inmaterial a lo material. ¿Quién creó el universo? ¿Quién creó esta belleza? Dios, ¿sí? ¿Quién creó todo lo que podemos ver, las nubes, el sol, la luna, las estrellas? ¿Quién lo creó? Dios. ¿Y de qué lo creó? ¿Usó Dios alguna materia prima? ¿De dónde sacó Dios para crear lo que vemos? De su palabra, de lo inmaterial. Su palabra le dio esencia. Déjeme tomar café porque esto es para rato. Piensa. De lo que no existía, de lo que no había, de lo inmaterial, la palabra de Dios habló y fue hecho. Déjate. ¿Por qué lo dice el autor de Hebreos? O sea, ¿por qué nos dice que este primer acto de fe está basado en algo que no existía y que por la palabra de Dios existió? ¿Por qué? Porque tú y yo no estuvimos allí. ¿Alguno estuvo en la creación? ¿Pero podemos ver la creación de Dios? ¿Y habrá alguna otra manera así física o natural para explicar la creación? No. O sea, la única deducción es que un ser supremo, eterno como Dios,
creó de la nada el universo. No hay ningún otro razonamiento más lógico para poder explicar de dónde vino la creación. Vino de un ser eterno y superior, que con su palabra dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Cómo? Eso es por fe. Pero ahí está. O sea, el autor de Hebreos, la primera manifestación que comienza con esa progresiva fe es aquella que nos da la promesa que si Dios pudo crear el universo de la nada y ahora lo vemos cumplido, quiere decir que ahora mi fe no está puesta en suposiciones, sino que está puesta en el Dios del universo, está puesta en el poder de la palabra, que es este libro sagrado, la cual llamamos la Biblia, la palabra de Dios. Aquí está ese gran fundamento de la esencia de nuestra fe. Es por la palabra que de la nada Dios creó el universo. Y de allí parte nuestra fe. O sea, si Dios de la nada creó el universo y Cristo sostiene el universo, ¿cómo no te va a sostener a ti y a mí en medio de la prueba? Si Dios, si el Hijo de Dios, Cristo, sostiene el universo con la palabra de su poder, ¿cómo es que Dios no nos va a sostener en nuestras pruebas y tribulaciones? ¿Cómo es que esta palabra no será verdadera si esta palabra que tienes delante de ti es la misma palabra que habló y fue creado el universo? Eso pone un gran fundamento a la esencia de nuestra fe, que no está basada en promesas incumplidas, están basadas en la palabra del Creador. Y es cierto, porque si lo dudas, ve allá afuera, y ahí está la creación de Dios. Cada vez que tu fe comience a detenerse, ¿sabes qué? Mira la creación de Dios, porque aquel Dios fiel, justo y verdadero que creó el universo es el mismo Dios que te promete darte lo que dice la palabra de Dios. El autor de Hebreos nos recuerda que tú y yo vivimos dentro de la creación de Dios, que vino de la nada, que fue formado de lo que no existía para darle existencia. Y es el mismo Dios que ha prometido traer a existencia todas sus promesas de vida eterna en Cristo Jesús. Fe es muy importante. Muchos han abandonado de seguir a Cristo porque decayeron, se detuvieron en su fe. Yo escucho de personas que han estado bien metidos en la iglesia, conocían de Dios, servían en la iglesia. Y hay uno por ahí en YouTube que ya ni es cristiano, ahora es ateo, metido en una iglesia de sana doctrina por años. ¿Qué le pasó a ese joven? Se detuvo en su fe, dejó de creer. Pero el mismo Dios que ha prometido traer a existencia todas sus promesas es el mismo Dios que traerá un día a su Hijo y seremos reunidos juntamente con Él. Si Dios creó el universo y lo puedo ver, puedo creer lo que Dios ha prometido. Ese es el deseo de Dios, llevarnos a una fe. Sí, a veces tenemos que comenzar, todos comenzamos por esta fe, una fe primitiva. Todos comenzamos por allí, donde sabemos quién es Dios, pero todavía tenemos temor. O sea, no hay convicción todavía, aunque tenemos sustancia por la palabra de Dios, nos falta convicción para dar esos pasos de acción. Y Dios nos quiere llevar a una fe que da pasos seguros en Cristo, una fe que tiene sustancia, una fe que tiene convicción para actuar en obediencia, y esa convicción de fe nos hace ser de ejemplo para los demás. Es una fe que nos da el impulso para perseverar, el ánimo y las fuerzas para decidir, para que sea una fe que conquista alcanzando todas las promesas de Dios hasta el día de Jesucristo.
Esa es la fe que Dios quiere desarrollar en nosotros. Esa es la fe que persevera. No pidas a Dios más fe, más fe, más fe, más fe. No. Pide que el Espíritu de Dios te ayude a perseverar con aquella misma fe que tú comenzaste poniéndola en Cristo Jesús. Aquella fe que inició aquel día, Cristo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo único que tenemos que hacer es perseverar en esa fe. ¿Sí? Y quizás en tu caminar con Dios, muchas veces, como el ejemplo que les di, quizás no veas una persona detrás de ti, ¿sí? Como para darte la seguridad de dejarte caer. Pero ¿sabes qué? Tenemos la voz de Dios. Tenemos la palabra de Dios revelada en el Hijo de Dios. Y en la dirección que escuches la voz de Dios en su palabra, ve allí. Porque allí hay seguro lugar de delicados pastos en donde podrás descansar. Allí habrá aguas de reposo por donde Dios te pastoreará. Cristo confortará nuestra alma y nos guiará con la esencia de la fe por sendas de justicia por amor de su nombre. Esto es fe. Así que cuando digamos amén, amén, algunos les gusta decir amén, amén, ¿verdad? ¿Estás diciendo qué? Así sea, así sea. Fe, fe. Yo creo. No en algo que no tiene sustancia. Yo creo en la sustancia bíblica, la palabra de Dios. Esta es mi fe y se llama Jesucristo. Es la misma palabra que sostiene el universo. Es la misma palabra que sostiene nuestras vidas. Y su nombre es Cristo Jesús. ¿Cuántos queremos seguir perseverando en nuestra fe? Bueno, en estas semanas veremos en el caso de estas personas cómo en diferentes circunstancias ellos perseveraron en aquella fe que aunque no veían, creyeron en el Hijo de Dios, en el Mesías. Cierra tus ojos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque muchas veces en nuestro caminar con Dios, muchas veces, Señor, ponemos nuestra mirada en las circunstancias de nuestra vida. Entendemos que tú eres grande, pero a veces, Señor, las circunstancias de este mundo nublan nuestra mirada, desalientan nuestro corazón. Pero, Señor, gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, nos recuerda esta característica tan pequeña, pero tan poderosa como es la fe. No es un concepto humano, es un regalo de Dios. Tú nos los diste, Señor, para poder perseverar en el camino de la fe, para perseverar en el camino de justicia. Oramos, Señor, que nuestra fe no decaiga, que nuestra fe, Señor Padre, persevere, que nuestra fe, Señor, nos acerque más a ti, que nuestra fe, Señor, en ti, Jesús, nos lleve, Señor, hasta el día final. Gracias, Señor Padre, por lo que nos vas a enseñar. Gracias, Señor Padre, porque estás alimentando nuestro entendimiento, Señor, porque fe viene por el oír la palabra de Dios. Y tu palabra dice, Señor, que la fe es la certeza, es la esencia de tu palabra, de lo prometido en este sagrado libro. Esa certeza de lo que esperamos. Y esa certeza, Señor, redarguye nuestro corazón a tener una convicción de actuar en lo que no vemos. Gracias, Señor, porque creemos en ti. Porque la vida eterna, Señor, ya no es a través de la ley. La ley nos recuerda que tan frágiles somos, que tan débiles, que fálidos somos, Señor. Pero tu gracia nos recuerda que por la fe el justo vivirá. Gracias, Señor. Reconocemos, Padre, que en nuestras vidas muchas veces, Señor, hemos llegado a dudar. Y el dudar es un pecado.
porque no estamos poniendo nuestra fe, confianza en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mirarte solo a ti, a creer en tu palabra. Y gracias, oh Dios del universo, gracias, creador del universo, porque tú tienes el poder y lo has demostrado en tu creación de llamar a las cosas. Tú y solo tú eres el único que puede llamar a las cosas que no son como si fuesen. Solo tú. Por eso mi fe no está en mis palabras, sino en tu palabra, en la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor. Prepara, Señor, nuestras vidas para que sea llenado nuestro corazón de ánimo, de perseverancia, Señor, porque nuestra recompensa eres tú, Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre.